Bienvenidos al avance del capítulo 100 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, La fuerza de una madre, que está siendo transmitida por Univisión y nuestro canal Eli TV. Rhea y Hande iban en el carro con un ambiente cargado de tensión que era imposible ignorar. Hande estaba tan molesta que ni siquiera se atrevía a mirarlo, y el silencio pesado entre ellos parecía a punto de estallar en cualquier momento. Finalmente, Hande decidió bajarse del vehículo sin decir una palabra, intentando alejarse de la situación de una vez por todas. Rhea, viendo cómo se alejaba, trató de llamarla y preguntarle a dónde iba, pero ella, agotada de la discusión, no le respondió y siguió directo hasta la puerta de la casa, ingresando sin dar explicaciones. Desesperado por entender, Rhea le preguntó por qué actuaba de esa forma, y Hande, harta de guardar sus sentimientos, le recriminó que no entendía por qué había vendido la casa y que ahora tendría que vivir con Lale. Algo que claramente no quería. El momento se volvió aún más tenso cuando los hijos de Rhea aparecieron y presenciaron la escena, intentando comprender la disputa entre sus padres. Confundidos, preguntaron qué estaba pasando, y Rhea, sin rodeos, les informó que había vendido la casa y que a partir de ese momento vivirían con Lale. Tilsin, indignada, no pudo quedarse callada y cuestionó a su padre cómo era posible que tuvieran que mudarse a un lugar tan pequeño. Mientras Hande aprovechaba para expresar su hartazgo ante las decisiones unilaterales de Rhea. Sin darle oportunidad a sus hijas de responder, él las mandó a sus habitaciones, dejando claro que en la casa él era quien tomaba las decisiones, lo que dejó a Hande parada, llena de rabia, sin poder creer la frialdad con la que Rhea manejaba la situación. Mientras tanto, Bora y Aika compartían un viaje en carro con un ambiente mucho más relajado y cercano. Bora agradeció a Aika por haber pasado ese rato con él y, sin perder tiempo, le propuso cambiar de rumbo para ir a su casa en lugar de dejarla directamente en la suya. Aika, encantada con la idea, aceptó sin problemas, y Bora le indicó al conductor que los llevara directamente, mostrando su intención de prolongar la noche de manera agradable y cómoda. La complicidad entre ellos era evidente, con una cercanía que Aika aprovechaba para coquetear y disfrutar del momento sin reservas. Por su parte, Hassan y Felix estaban listos para descansar después de un día largo, cuando la llegada inesperada de un repartidor con flores blancas sorprendió a ambos. Hassan se mostró confundido al descubrir que el ramo estaba dirigido a él, y Felix, sonriendo, le preguntó si le había gustado la sorpresa. Conmovido por el gesto, Hassan la abrazó con fuerza, y Felix se quedó feliz al ver su efecto. Mientras tanto, Aika se acomodaba en la habitación de huéspedes en casa de Bora, pensando en por qué él no se había quedado con ella, y Bora, en otra parte de la casa. Aprovechó para organizar su día siguiente enviándole un mensaje a Karsu para mantener todo bajo control, preparando el terreno para lo que vendría después. Karsu se despertó temprano y al revisar su celular vio el mensaje que Bora le había enviado la noche anterior, así que decidió que lo mejor era ir de inmediato a su casa para adelantar el trabajo pendiente. Mientras se preparaba, Dennis apareció con el rostro preocupado y le contó a su madre que había tenido una pesadilla en la que iba a una excursión del colegio y nadie quería llevarlo, como si lo hubieran dejado de lado. Karsu, con paciencia, intentó calmarlo explicándole que solo había sido un mal sueño y que no significaba nada. Mientras tanto, Hande seguía sintiéndose herida y avergonzada por la forma dura en que Rhea la trataba desde el principio. Ella intentaba terminar de recoger lo poco que quedaba en la casa, pero Rhea la presionaba para que apurara todo porque el lugar debía entregarse de inmediato. Los hijos de ambos cuestionaban a Rhea sobre por qué tenían que abandonar la casa, pero él les respondió con indiferencia que hicieran lo que él decía y que no había nada más que discutir. Hande, cada vez más dolida, le expresó que no entendía por qué los trataba así, pero Rhea la ignoró y terminó sacándola de la casa. Una vez todo quedó vacío, se quedó parado en la sala, inspeccionando cada rincón y preguntándose en silencio en qué problema se había metido. Irmak, que observaba todo lo que ocurría, se acercó a Karsu justo cuando estaba a punto de salir y le preguntó si ya iba a trabajar. Karsu le confirmó que sí, que debía ir a la casa de Bora porque él mismo le había escrito para que fuera allí. Entonces, Irmak le soltó que tenía algo que contarle. Bora se había ido la noche anterior con Aika. Karsu, incrédula, respondió que no podía creerlo, pero Irmak le mostró un video que lo confirmaba, en el que se veía claramente que Aika no quería separarse de Bora. Karsu, aunque impresionada por lo que veía, intentó mostrarse fuerte y le dijo a Irmak que eso no le importaba, que Bora podía hacer lo que quisiera y que a ella no le afectaba en lo más mínimo. Aika, por su parte, se despertó temprano y salió de la habitación en la que había pasado la noche, todavía medio adormilada y buscando a Bora para ubicarse en la enorme casa. Cuando lo encontró, se acercó para preguntarle algo y aprovechar para hablar un poco con él. Bora le preguntó cómo había dormido, y ella, tratando de mostrarse tranquila, dijo que había dormido bien aunque la noche había sido algo extraña. Mientras observaba alrededor de la habitación, intentaba entenderlo mejor y aprovechó para preguntarle si iban a desayunar juntos. Bora le dijo que no podía porque tenía una reunión importante, aunque la tranquilizó asegurándole que la cocinera le prepararía algo rico. Tras decir esto, se marchó rápidamente, dejando a Aika parada, con ganas de estar más tiempo con él y de sentirse parte de su vida, pero sintiendo que él la mantenía a distancia sin explicaciones.
Hassan y Felix estaban disfrutando de un momento tranquilo conversando cuando de repente unos vecinos tocaron la puerta, pidiendo agua como excusa. Por fuera se mostraban amables, pero en realidad tenían la intención de entrar a la casa para colocar micrófonos que les había dado un policía y así espiar sin que lo notaran. Sin embargo, no lograron superar la entrada y terminaron marchándose sin cumplir su objetivo, aparentando normalidad. Ya en su casa, comentaban frustrados que no sabían cómo entrar a la casa de Hassan, aunque se consolaban pensando que al menos podrían escuchar algo con los micrófonos instalados en visitas anteriores, aunque no fuera suficiente para lo que realmente querían. Por su parte, Rhea intentó acercarse a Felix como si nada hubiera pasado. Se le acercó con confianza, buscando abrazarla, pero ella, cansada de sus mentiras, lo rechazó de inmediato y le pidió que se alejara de una vez. Rhea intentó justificarse y decir que solo quería arreglar las cosas, pero Felix no se dejó engañar y le ordenó mantenerse alejado de ella y de su hija. Aún así, Rhea siguió insistiendo, manipulando la situación para obtener ayuda de Felix ahora que tenía dinero, y llegó incluso a decirle que se verían más seguido. Como si todo fuera un juego y sin darse cuenta de que ya no era bienvenido en sus vidas. Irmak, por otro lado, decidió visitar la casa de Kivank al sospechar que algo andaba mal con él. Lo encontró recostado en el sofá, visiblemente mal, y se acercó para preguntarle si podía ayudarlo. Kivank admitió que se sentía pésimo y mareado, y aunque Irmak le ofreció unas pastillas para aliviar los síntomas, él siguió sintiéndose mal. Ella, manteniendo la calma, decidió prepararle un vaso con agua y limón para intentar que se sintiera un poco mejor y pasar el malestar que lo estaba afectando. Mientras tanto, Karsu llegó a la casa de Bora sin imaginar el incómodo momento que se avecinaba. Esperaba hablar con él sobre asuntos pendientes cuando recibió una llamada que la tomó por sorpresa. Mientras intentaba concentrarse, Aika bajó las escaleras usando una pijama extremadamente corta, como si no llevara nada, y Karsu no pudo evitar cuestionarla. Aika, actuando con total tranquilidad, dijo que Bora la había invitado a quedarse y comenzó a dejar caer indirectas sobre una supuesta relación con él, provocando celos en Karsu. Satisfecha, Aika regresó a la habitación donde afirmaba haber pasado la noche con Bora, dejando a Karsu sola en la sala, confundida y dudando sobre qué creer de lo que acababa de presenciar. Bora regresó a su casa después de un día agotador y se encontró con Karsu ya presente en la sala, sin habérselo avisado. Al darse cuenta, se disculpó de inmediato, explicándole que se le había pasado decirle que no hacía falta que viniera ese día. Karsu, evitando cualquier confrontación, le respondió que no había problema y que era mejor concentrarse en el trabajo. Sin embargo, Bora notó enseguida que ella estaba tensa, como si algo la incomodara, y trató de indagar sobre el motivo, pero Karsu insistió en que no le pasaba nada. Bora, sin convencerse, la presionó un poco más, notando que sus movimientos delataban el estrés, pero Karsu decidió ignorar el tema y enfocarse en sus papeles para cerrar la conversación. Mientras tanto, China preparaba una cena especial porque planeaba invitar a alguien importante. Hassan, que rondaba por la casa, no podía dejar de preguntarse quién sería la invitada, ya que la actitud misteriosa de su hermana siempre le generaba sospechas. Poco después, China apareció acompañada de su amiga Sera, toda arreglada y sonriente, provocando que Hassan se quedara paralizado al reconocerla. Durante la cena, las miradas entre los presentes delataban curiosidad por la relación entre ellos. China, disfrutando la situación, colocó a Sera junto a Hassan, consciente de que conocían su pasado y de que esta visita no era casualidad, mientras Felix observaba atentamente la tensión que generaba en Hassan. Karsu estaba en su casa intentando animar a sus hijos y entender cómo se sentían después de los últimos eventos, cuando el timbre de la puerta interrumpió la tranquilidad. Dennis abrió y confirmó que era Rhea, quien llegó decidido a llevarse a sus hijas. Karsu lo enfrentó de inmediato, cuestionando la necesidad de que los niños vivieran en ese conjunto residencial y reprochándole la manera en que los estaba afectando. Rhea, como siempre, intentó culparla de todo, afirmando que todo era consecuencia de sus acciones. Finalmente, hizo que las niñas se prepararan y salieran con él, dejando a Karsu con Irmak, quien la miraba preocupada, mientras ella reflexionaba sobre las consecuencias de las acciones de Rhea. Por su parte, Felix estaba atenta a Hassan, notando que llevaba días actuando de manera extraña y desanimada. Se acercó con cuidado para preguntarle qué le ocurría y percibió que, aunque le insistiera en que estaba bien, en realidad no lo estaba. Felix, conociéndolo bien, no se dejó engañar y continuó presionando un poco, tratando de entender la situación. Hassan trató de calmarla y de minimizar los problemas, pero la preocupación de Felix no disminuyó. Al mismo tiempo, cuestionó la actitud de Gina, quien traía invitados sin avisar, lo que le parecía sospechoso y extraño. En medio de la conversación, Homer interrumpió diciendo a Hassan que ya no quería seguir llevando a Ashley a los cursos que estaba tomando. Hassan le respondió que hablaría con Jackie para encargarse de eso y trató de indagar más, pero Homer se limitó a irse sin dar detalles. Felix, observando la escena, notó una conexión evidente entre Homer y Ashley, sugiriendo que existía algo más detrás de su relación. Mientras tanto, Hassan permanecía preocupado, intentando manejar la situación con cuidado, consciente de que los eventos recientes y la presencia de Sera complicaban aún más las cosas dentro de la dinámica familiar.
Han estaba atrapada en su habitación, caminando de un lado a otro sin encontrar calma alguna. La situación con Rea la consumía y sentía que cada día perdía un poco más de sí misma. Después de darle muchas vueltas, decidió que lo mejor era poner fin a su matrimonio y divorciarse de una vez por todas. Con el corazón latiendo rápido, llamó a Mete, su confidente y apoyo en medio de todo aquel caos, pidiéndole que se vieran. Mete, sin dudarlo, le aseguró que haría lo que fuera necesario por ella y que no debía preocuparse por nada. Al colgar, Hande sintió un alivio momentáneo, pensando en ese encuentro como su única vía para recuperar fuerzas y comenzar de nuevo. Por su parte, Ki-Bang llegó a la casa de Bora completamente sorprendido por lo grande y hermosa que era. Recorrió cada rincón con la mirada, y sin poder contenerse, le expresó a Bora su admiración, felicitándola por tener un lugar tan impresionante. Bora, notando su actitud, le preguntó qué estaba pensando. Ki-Bang se tomó un momento antes de confesar que al principio solo quería ser amigo de Irmak, pero que con el tiempo sus sentimientos habían cambiado y ahora sentía algo mucho más profundo por ella. Admitió que no sabía cómo ganarse su confianza de verdad, ya que todo le resultaba confuso y no encontraba la manera de acercarse a ella como realmente deseaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.